Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa más de Tiempo Libro. En esta oportunidad tenemos un evento muy especial. Tengo un invitado muy genial, pero antes de presentarlo, voy a agradecer a las instituciones, a los grupos culturales que hacen posible esta transmisión y nuestros principales auspiciadores son Entre Líneas, medio cultural digital, y los pueden seguir en todas sus redes sociales de Entre Líneas, a Aleteia, editorial independiente de la ciudad de Arequipa, y también los pueden seguir en sus redes sociales. Y por supuesto, SBS Librería Internacional, que pueden comprar todos los libros desde la comunidad de su casa y también se los llevan de forma puntual. En el banner que tienen aquí abajo tienen los números de contacto. Y también, obviamente, pueden encontrar todos nuestros títulos en SBS Librería. Sin más preámbulos, es un honor para mí tener a una persona que he conocido en la ciudad de Lima en el marco de la tercera feria La Independiente, organizado por el Ministerio de Cultura. Fue muy emocionante conocer a Greco Pineda, gracias a la novela de Ave sin nido, ¿no?, de Clorinda Mato de Turner, y que vamos a estar presentando hablando sobre su publicación, su libro, la novela Ave sin nido entre la subversión y la ley. Bueno, Greco Pineda es salvadoreño, estadounidense, magíster en literatura hispanoamericana, abogado y notario de El Salvador. Migró a los Estados Unidos de América, donde inició su vida literaria. Publicó Centauros Ciegos, Verdades Evidentes. Fue incorporado en el Diccionario de Personajes, Hechos Históricos, Geografía e Instituciones de El Salvador, destacando su compromiso con las letras y su actividad cultural entre la diáspora salvadoreña. Su segundo libro, Sin Fronteras, Relatos Inevitables, surge de haber ganado un concurso internacional cuyo premio fue recibido en el Consulado de Colombia en Miami. Fue embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de El Salvador en la República del Perú por más de 4 años y concurrente en el Estado Plurinacional de Bolivia por más de 1 año. El gobierno de la República de Perú le confirió la condecoración de Gran Cruz de la Orden al Mérito por servicios diplomáticos, distinguidos, en ceremonia de imposición en la residencia del embajador del Perú en los Estados Unidos de América en Washington, D.C. Yo tengo el gran placer de presentar a Greco Pineda, que ya está aquí. ¿Cómo está, Greco? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Roger. Y es un gusto encontrarnos en este espacio que tú has habilitado. Y feliz de estar de visita cibernética en el Cusco, tu tierra. Muchas gracias. Recuerdo que también usted vino a estas tierras de Clorinda Mato de Turner por motivos del Congreso Internacional de Clorinda Mato de Turner que se realizó en 2018, ¿no? Y sí, en noviembre. No nos conocimos en ese espacio, pero obviamente yo lo vi ahí, pero nos conocimos en la Independiente, ¿no? En la Feria de Editoriales Independientes del Perú. Y pues bueno, tenemos gratos recuerdos de ahí y también me contaba un proyecto que tenía, ¿no? Que es su tesis de maestría y que ahora es una realidad, ¿no? Una realidad gracias al apoyo de Miguel de Ediciones M&L, ¿no? Greco, ahora para pasar de lleno a hablar de su libro, me gustaría preguntarle, usted siendo de otro país, ¿cuál fue su primer acercamiento con la obra de Clorinda Mato de Turner? Bueno, muchas gracias la pregunta. Bueno, vamos a ver, más que la nacionalidad, yo creo que es el interés, las pasiones, ¿no? Recuerda que yo soy salvadoreño, pero he vivido 20 años en Estados Unidos y entonces vivir 20 años en otro país hay una especie de desdibujarte tu nacionalidad y te vas incorporando a la nueva nacionalidad. Pero
En el caso mío, tuve la suerte de casarme con una mujer peruana y te has de imaginar la enorme influencia que la cultura peruana, la gastronomía, la forma de hablar peruano, todo eso influyó en mí, ¿no? Luego, cuando tuve el honor de ser invitado por el presidente de la República de El Salvador a servir en el extranjero, fue para mí un gusto que fui designado embajador de El Salvador en el Perú. Y en un primer momento no tenía intenciones de ir a estudiar, sino que solo trabajar. Pero a los 6 meses de estar allí, mi hijo, que es un joven de 30 y pico de años, llegó y me dijo que si yo estaba trabajando en el Perú y que yo siempre había querido estudiar literatura, porque es mi vocación como escritor y además he producido obras, tal como lo mencionaste. Entonces él me invitó a que buscara la oportunidad de estudiar literatura. Así es como llego a la PUC, y estando en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la maestría de literatura hispanoamericana, ahí es como curso una materia que es literatura del siglo XIX, quien la impartió la doctora Francesca de Negri, que es toda una personalidad en el ámbito académico, especialmente especialista, especialmente reconocida, porque es una especialista en el tema de la generación de mujeres del siglo XIX, destacando una de ellas que es Clorinda Mato de Turner. En esa cátedra que Francesca de Negri la enseña con mucha pasión, con mucha vehemencia, ella logró transmitir su admiración y logró transmitir su entusiasmo y su admiración por el legado de Clorinda Mato de Turner. Entonces, es así como yo conozco quién es una señora que había sido muy valiente, que había sido muy osada para los tiempos que lo tocó vivir y que había producido 3 novelas, Aves sin nido, la primera, muy importante, luego Índoles y luego Herencias, pero que también había tenido Clorinda Mato una vida muy activa periodísticamente, ¿no? Al grado tal de que en los avatares políticos ella es atacada con el golpe de estado de Piero a Cáceres en 1895, ella tiene que irse, migró y vivió como migrante en Argentina. Entonces, cuando yo conocí toda esa vida tan intensa, me identifiqué con ella primero porque yo soy un migrante, yo vivo en Estados Unidos y no en El Salvador. Me identifiqué con ella porque yo tengo mucha vocación política, aunque también la tengo como escritor, pero tengo una trayectoria como político también. Entonces me identifiqué con ella como escritor, como vivir en una diáspora, como ella vivió, y me interesó mucho ese valor que ella tuvo de denunciar. Así es como yo conozco a Clorinda Mato, gracias a la cátedra de Francesca de Negri en la maestría y en la PUC. Y bueno, a partir de ahí, Roger, un mundo entero se me reveló, que vamos a hablar más adelante. Perfecto. Es interesante mencionar, ¿no?, que una cusqueña, que una peruana haya trascendido su obra, sus ideas a otros países y sea estudiada y reconocida, ¿no? Tal vez eso en Cusco no haya muchos estudiosos de Clorinda y estudiosas de Clorinda, pero la idea como editorial también nosotros es mantener vigente la obra y las ideas de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Y en este libro suyo, la novela de Aves sin nido, entre la subversión y la ley, en la introducción, usted menciona que ahí vamos a encontrar cuál es la parte novedosa de su propuesta al estudiar la obra. Y usted menciona que existe un renovado interés en la vida y obra de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Las diferentes perspectivas con las que se ha venido estudiando son tan variadas como interesantes. La literaria, histórica, social, política, antropológica, que también me fascina bastante, lingüística y también estudios con enfoque de género. Sin embargo, falta sumar un ángulo nuevo, el jurídico legal. Y usted nos plantea que esa es la perspectiva, ¿no?, que falta, ¿no?, que hay un vacío interpretativo desde un marco jurídico y político de la época. ¿Por qué considera esto? Bueno, mira, hay
mirando la obra de Clorinda Mato de Turner, habría que verlo desde 4 bloques, ¿no? Que no lo desarrollo en la obra, pero quiero responderte a tu pregunta. Cuando Clorinda Mato produce su obra, genera un rechazo abierto con la Iglesia Católica en primer lugar y con las autoridades en segundo lugar. Y luego con la población beata, ¿no? Y sometida al adoctrinamiento de la Iglesia Católica dominante. Entonces, para ver la obra de Clorinda Mato hay cuatro etapas. La primera, hay un rechazo. Un rechazo. También los intelectuales de la época y después de su época, al inicio del siglo XX, la minimizan, la rechazan. Alguno describió que ella era una costurera que escribía, y otro escribió de que las obras de esta señora estaban en la Biblioteca Nacional y que la polía, gracias a Dios, las estaba consumiendo. Entonces, en primer lugar, hay una confrontación, hay un rechazo. En segundo lugar, hay una minimización de la obra de ella. Y en tercer lugar, hay un acomodo perverso del establishment peruano de la obra de ella, en donde reducen la obra a un cuento de niños. Y por eso incluyen a la novela Ave sin nido, al programa peruano para los jóvenes, pero destacando únicamente que es un romance frustrado, o un romance al estilo de María de Jorge Isaac. Y entonces es una manera, ya no la rechazan, ya no la confrontan, ya no la minimizan, pero la relativizan. Y luego vienen los aportes de estudiosos como Antonio Cornejo Polar, y luego después ya generalmente Francesca de Negri, y últimamente Ana Pelufo y otros más que han estudiado la obra de ella, en donde están tratando de darle valor a la obra, darle valor en el contexto que lo tuvo, darle valor actual, ¿verdad? Y por eso tenemos a Antonio Cornejo Polar, que es todo un personaje en la historiografía del Perú, en donde él estudió la heterogeneidad y el indigenismo, y luego Francesca de Negri hizo un enfoque de género y destacó el aspecto político, y finalmente Ana Pelufo hace el estudio de la obra de Clorinda Mato desde la caridad y sentimentalismo como discursos. Bueno, como te das cuenta, hay varios estratos de cómo se ha querido mirar la obra de Clorinda Mato. Y últimamente, en donde el Perú y el mundo está enfrentando un renacer de la lucha por los derechos de las mujeres, en la lucha por un mejor sociedad, entonces yo dije, bueno, es tiempo de mirar la obra de Clorinda Mato con una nueva perspectiva, porque todo el esfuerzo de ella de denunciar, ella denunciaba en la obra un status quo perverso, un status quo que minimizaba y agredía y abusaba de los indígenas y de las mujeres, los indígenas en general y las mujeres en particular. Entonces, valientemente lo destacan Francesca de Negri, Ana Pelufo y otras estudiosas y estudiosos, pero todo rondaba tras la idea de que denunciaba. Y eso a mí me afectaba mucho como amante de la literatura, pero como abogado, porque decía, bueno, si dicen que es una denuncia, vamos a ver qué es lo que denuncia. Y si denuncia injusticias, es porque hay un valor justicia. Y la justicia la determina la ley, ¿verdad? Es decir, la ley es el bien último de la ley es la justicia, aunque muchas veces la ley no siempre va con la justicia. Entonces, es así como con mi conocimiento de abogado me inmerso en estudiar la legislación peruana del siglo XIX. Así es como logro estudiar la Constitución de 1860, el Código Penal de 1863, el Código Civil de 1852 y la Ley de Imprenta de 1823. Y por supuesto, cantidad de libros de historia, ¿no? Para poder entender el contexto. Y así es como me doy cuenta del contexto jurídico que tenía la obra, de cuándo salió y el contexto jurídico que podría tener ahora el legado. Así es que es así como mi aporte en la investigación es una nueva manera de ver la obra y la vida de Clorinda Mato, del valor que tuvo ella y el desafío al establishment con la intención de cambiar el status quo. Así es que espero, Roger, que estés de acuerdo conmigo en que mi aporte es una manera de ver renovada la obra de Clorinda Mato. Definitivamente es un aporte novedoso,
Yo sé que los cusqueños vamos a aplaudir y vamos a disfrutar porque está trascendiendo, sigue trascendiendo la obra de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Pero también menciona que el objetivo principal de la obra de Clorinda Mato de Turner, incluso de sus ideas, era mejorar la condición de los pueblos chicos del Perú. ¿Usted cree que en su tiempo y con repercusión a la actualidad Clorinda ha logrado ese objetivo? Bueno, bueno, en primer lugar, sí, en parte. Ahora mismo, porque estamos hablando de ella, ¿no? Ahora mismo contigo y ahora mismo porque la gente está leyendo mucho más las novelas de ella, principalmente Ave sin Nido, porque Ave sin Nido está considerado como una de las primeras novelas indigenistas. Después vinieron otras, pero ella tiene la virtud de haber sido la primera. Y con el agravante o con el estímulo de haber sido una mujer que lo hizo, ¿no? Mira, en el libro, yo, si me permites, quiero explicarte a ti y también al público la estructura del libro, que solo son 5 capítulos, pero para que sea la idea de cómo se aborda el tema. Vamos a ver, en el primer capítulo del libro se llama La literatura, el derecho y la subversión, ¿verdad? En esto, brevemente, hablo de la literatura, el derecho y la subversión. El derecho, todo lo que se produce con el derecho está acartonado, encajonado a procedimientos. Pero recordemos que el derecho siempre legisla para el futuro, es decir, el derecho regula lo que debería de ser. En cambio, la literatura es libre, no tiene ataduras, no tiene parámetros, es libre. Y también la literatura, en su mayoría, trata lo que debería de ser, es decir, mira el paralelo. La ley regula para el futuro lo que debería de ser, el deber ser. Y la literatura también. O sea, estoy dejando afuera la historia, los historiadores que siempre están viendo el pasado, los antropólogos, y estoy refiriéndome a la literatura, ¿no? Que generalmente toman de la realidad y hacen una amalgama con la ficción con la intención de mejorar la realidad, ¿no? Entonces, la literatura, por esencia, es eso, una ficción, ¿no? Es decir, si fuera una realidad, serían noticias, ¿no? Aún mismo la historia también un poco de ficción, ¿no? Tal cosa sucedió hace 1110 años, ¿y por qué no hace 1000 años? ¿Y por qué no hace 900? ¿Me explico? Entonces, la literatura y el derecho tienen mucho que ver porque miran hacia lo que habría de ser. ¿Y por qué la subversión? La subversión es porque en ese momento que sale el libro, en 1889, el libro, conforme la ley de ese entonces, se consideraba como subversivo por el tema que trataba. El capítulo 2, hago estudios y revalorización del legado matiano. La base donde yo establezco mi investigación es la base del gran aporte de Antonio Cornejo Polar. Es un hombre que produjo enorme y valiosa literatura e investigaciones. Especialmente me enfoqué en heterogeneidad y homogeneidad. Él decía de que la estructura o la fundación peruana es heterogénea porque está de los indígenas, de los criollos y de los españoles que llegaron. Entonces, al llegar los españoles, lo que dije, y nacer los criollos, dijeron que iban a creer y que el Perú era un todo, ¿no? El Perú era uno solo, y no, ellos eliminaron a los indígenas que tenían una manera de concebir un Dios, de manera de hablar, ¿no? Entonces, y dijeron de que el Perú iba a ser uno solo. La ley establece una mentira, dice, todos los peruanos somos lo mismo. No, pues eso no es cierto, porque allá habían indígenas que hablaban el idioma, el idioma que no era español, y luego él aportó a investigar el indigenismo. Ahora bien, el aporte de Francesca Di Negri es el enfoque de género, el valor de las mujeres en el proceso de formación de la nación, y también el enfoque político de cómo la lucha de las mujeres y de los desvalidos pues tuvo que hacerse y llevarse a nivel político. Y finalmente me basé en los estudios de Ana Pelufo sobre las mujeres que buscaban hacerse sentir, no podían hacerlo por la misma ley. La ley no les permitía, la sociedad no les permitía, el establishment no les permitía expresarse públicamente. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A través de burlar esas limitantes.
revistiendo las denuncias con la caridad, con el sentimentalismo, con el lloriqueo. Por eso es que vamos a entender, adelante vamos a hablar de que en la novela se habla de una denuncia fuerte contra el status quo, contra el establishment, pero con el lloriqueo es el romanticismo de los niños que no lograron establecerse. Luego en el capítulo 3 hablo sobre la ficción literaria y ficción jurídica de Ave sin Nido, que es lo que yo ya venía diciendo, pero en Ave sin Nido es importante porque Ave sin Nido tiene la estructura del Código Civil, del Código Penal y de muchos códigos. En cuanto la novela tiene parte A, parte 1 y parte 2. La primera parte establece todos los hechos, todos los actos, y muchos de sus hechos y actos son delictivos. Y luego en la parte 2 comienza con el proceso para investigar los hechos delictivos, pero en realidad, como ella misma lo dice, es un proceso para esconder los hechos. Entonces ella establece la realidad de los códigos, que es la parte sustantiva y la parte adjetiva, la parte procedimental. Entonces, hasta en eso ella fue una mujer muy influida por la formación jurídica que posiblemente tenía por su padre y por su abuelo. El capítulo 4 se escribe sobre la intolerancia de la Iglesia Católica del Perú. Yo hago una investigación de la época que ella publicó el libro hasta que es expulsada, en donde la Iglesia Católica había influido mucho en la estructura política del Perú. Ella logró, por ejemplo, logró que se eliminara la Constitución de 1863, dejándola de 1860, movilizando todo Lima, todo el Perú, porque la nueva Constitución del 67 le afectaba a ellos. Había beneficios para la población, pero le afectaba a ellos porque abría el espacio para las nuevas creencias religiosas. Entonces ellos, en esa época, no les importó el beneficio del pueblo y nada más que sus intereses. Y también ellos lograron denunciar todo aquello que se producía en las revistas, en los periódicos, en los libros, en la imprenta, estaba regulado por la ley de imprenta de 1823. Y ellos habían denunciado a varias personas y a varios poemas y poetas por atentar contra las creencias de ellos. Entonces, si ellos, y yo documento varios casos allí, ¿no? Y luego el capítulo 5 es la Iglesia Católica versus Clorinda Mato de Turner. Porque si ya está documentado la beligerancia que ellos tenían, que incluso poemas que eran muy suaves, comparadas con la denuncia de Clorinda Mato, la médula de mi tesis es cómo es posible que, habiendo denunciado a estas personas y estas obras, cómo no lo hicieron con Clorinda Mato. O sea, ¿qué pasó con Clorinda Mato que sacó un libro tan incendiario, un libro tan de impacto en la sociedad, que incluso, tal como tú sabes, en el Cusco y en todas esas principales ciudades, Arequipa, quemaron su esfinge, quemaron los libros, había una inquisición de hecho, ¿no? Y luego ella fue atacada. Entonces, ¿cómo es posible que no hubo un juicio contra ella? O sea, ¿por qué no hubo un juicio contra ella? Y bueno, yo me lo explico, ahí está desarrollado en el libro, no voy a entrar en detalles, pero sí me lo explico de por qué ella no fue atacada de derecho. Sí fue atacada de hecho, porque le destruyeron su casa y le destruyeron su negocio y le obligaron a irse. Eso es un ataque de hecho. Y también con el derecho canónico la habían atacado, la habían excomulgado, ¿verdad? Por un entuerto que también relato en el libro, pero siempre era ¿por qué enjuiciaron usando la ley a otros y a ella no? Bueno, lo desarrollo en el capítulo 5 muy bien y creo que el lector va a estar interesado cómo ella hábilmente y políticamente usa la influencia que tenía con el presidente Avelino Cáceres, que también era serrano, si no me recuerdo, no era cusqueño, pero sí era ayacuchano, creo. Y entonces se hermanaban con la cosmovisión. Ellos eran serranos limeños serranos que vivían en Lima y tenían esa cosmovisión diferente a los limeños que solo era citadina. Así que esta es la estructura del libro. Son 5 capítulos donde yo establezco primero acercarme comparando Ave sin Nido con La cabaña del tío Tom y con obras como Oliver Twist de Charles Dickens, que eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero esa es la estructura en general que la dejo para el que esté interesado en ver este video en el futuro. Gracias, Roger. Genial. Ya había mencionado en la parte final de esta intervención que también lleva al análisis de 2 obras trascendentales, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Que es La cabaña del tío Tom y Oliver Twist, ¿no?
qué semejanza, qué hilos conductores encuentra entre estas tres novelas, ¿no? Incluyendo más la de Clorinda Mato de Turner, y y por qué en estos dos primeros, en la de La cabaña de Tío Tom y Oliver Twist, sí hubo un resultado social, ¿no? Más visible, más acorde a esa época, porque en una denunciaba los abusos hacia esclavos y en la otra, ¿no? La pobreza, el abuso infantil. Bueno, quiero decirte que del inicio, desde el génesis del ave sin nido, fue asimilada con la cabaña del tío Tom. Francesca de Negri hace unos estudios muy precisos, señalando fuentes confiables, en donde cuando el libro de Clorinda Mato, Ave sin nido, surge, hay algunos fuera, curiosamente el libro se le da valor y se le reconoce afuera, en Quito, en Colombia, en otros lugares, en donde se comienza a hablar de que esa nueva obra es valiosa, es valiente porque está denunciando los abusos y los maltratos contra los indígenas y la comparan con la cabaña del tío Tom, que denunciaba los abusos contra los negros y los maltratos. Ahora bien, yo fui a investigar qué relación tenía por indicación de la asesora y efectivamente logré encontrar muchas conexiones. En primer lugar, la cabaña del tío Tom llega al Perú casi 2 años antes de que naciera Clorinda Mato. Es decir, cuando Clorinda Mato comienza a formarse su intelectualidad, estaba en el imaginario peruano la difusión que la publicaron por partes en el comercio de la cabaña del tío Tom. Y también cuando ella era niña llegó llegó a Lima, y eso lo está documentado en mi libro, y llegó un teatro en donde lo ponían en las tablas, pues esta obra. Luego, era importante esta obra de la cabaña del tío Tom porque surgió, primero fue escrito por una mujer, ¿no? Por Harriet Beecher Stowe, que ella decide escribir porque en Estados Unidos existía la esclavitud en el sur, pero los mismos esclavistas lograron crear una nueva ley en donde obligaban a los del norte, que no había esclavitud, obligaron a los del norte a perseguir a los esclavos que escapaban para sentirse libres, y una ley que pretendía hacer culpable a aquellos que protegían a los esclavos. Entonces, eso era indignante para los que para los que no eran esclavistas, eso era indignante porque los querían obligar por ley a ser esclavistas. Entonces, eso generó mucho debate y yo documento en el libro que hay una carta que ella envía al editor, le dice, mire, yo voy a escribir algo sobre esto porque cada mujer, cada niño, cada persona que sepa lo que está pasando está obligado a decirlo. Entonces, la cabaña del tío Tom sale como una propuesta ética. Es decir, ella necesita denunciar el abuso de esa nueva ley en donde va a perseguir la esclavitud y aquel que los apoye, a los que quieren liberarse conforme a esa ley. Entonces ella denuncia ese maltrato, lo visibiliza, lo escandaliza. La obra generó un impacto social grande porque la gente se vio retratada, reflejada en los abusos. Entonces la gente se sintió culpable. Ahora bien, precisamente por ese impacto social, se documenta en el libro que se cree que ella influyó en la liberación de los esclavos después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil de Estados Unidos, porque justamente se lucharon muchos intereses, pero uno de ellos era la liberación de los esclavos, ¿no? Entonces se cree que ella con su ideología, ella con su sentimentalismo, ella con su deseo ético de denunciar esto, logró influir en la conciencia. Clorinda Mato también quería influir en la conciencia, denunciando los abusos del cura, de las autoridades judiciales, del gobernador, de todos contra los indígenas. Ella quería denunciar y de igual manera denunció. Ahora, influyó sin duda, sí, en su amigo que llegó a ser presidente, Avelino Cáceres. Él mismo escribió una carta que se desarrolla en el capítulo 5, donde él le dice que ha leído la obra, que lo ha impresionado, o sea, ella logró impactarlo a él, y le dice de que ha verificado lo que ella denuncia y que eso es cierto. O sea, él le da
le sirve como testigo a ella de que lo que dice, si bien es cierto es novela, por lo tanto ficción, también es cierto de que es una realidad, ¿no? Entonces la realidad está refractada ahí. Entonces, hay mucha similitud entre La cabaña del tío Tom y la Ave sin nido por la intencionalidad del escritor de querer denunciar los abusos con la intención de ambas escritoras de influir en la conciencia para que una vez la gente tenga conciencia, presione a las autoridades. Y también hay una comparación porque el discurso que usan en La cabaña del tío Tom también es sentimental, ¿no? La gente termina llorando, al igual que Clorinda Mato, en Ave sin nido la gente termina llorando. Y como dice un teórico, Ana Pelufo dice, de que, o alguien, yo lo documento ahí, dice, de que el lector termina llorando al leer las obras, pero son lágrimas no de amor, son lágrimas de dolor, lágrimas de indignación. En conclusión, son lágrimas políticas, si se quiere, ¿no? Entonces, esa es la comparación. Y finalmente, una acotación, también se compara con Oliver Twist de Charles Dickens de Londres, porque en esa novela, también con el discurso sentimental que termina llorando el lector, él denuncia la vida de un joven, de un niño, de que es víctima del sistema, en donde no hay una protección para los pobres, en donde los pocos leyes que habían eran insuficientes, en donde los beneficios que recibían los pobres eran tan magros y tan duros que la gente prefería no ir mejor a las casas de apoyo. Entonces, cuando el inglés se refleja en la narrativa, se siente avergonzado. Le da estupor mirar lo malo que ellos son como colectividad, ¿no? Entonces toman conciencia y eso obligó al gobierno inglés a modificar las leyes. Gracias a la influencia sentimental en los ciudadanos lograron cambiar estas leyes. Entonces había un ánimo de subvertir el status quo en La cabaña del tío Tom, en Oliver Twist de Charles Dickens y también en Clorinda Mato de Turner. Había una intencionalidad y por eso se desarrolla en el capítulo 1 de esa subversión en la literatura para influir en el derecho. Grego, algo muy interesante también que menciona en su libro es el hecho de que conforme al texto de la ley de imprenta vigente de 1889, en el Perú, la escritora cusqueña Clorinda Mato de Turner pudo haber sido denunciada ante las autoridades competentes y previo procedimiento establecido en dicha ley, procurando una condena en su contra por el delito de abuso de la libertad de imprenta en la calificación de subversiva por haber escrito y publicado la novela Ave sin nido. Y más aún podemos ver esto en el proemio, ¿no? Que es potente, ¿no? Porque al inicio del proemio, y ahí voy a lanzar la pregunta, es que menciona, si la historia es el proceso, es el espejo de las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo. Ahí nos está diciendo que solamente no es la literatura, no es solamente recreativa, sino es también para mencionar que hay algunas exageraciones, abusos de parte de la iglesia y del Estado, ¿no? Usted que es abogado, ¿qué delitos exactamente ha cometido Clorinda Mato de Turner? Ilústrenos para las personas que no tenemos tanto conocimiento de derecho. Sí, bueno, vamos a ver. La obra literaria, la novela, es un producto cultural. La novela es un producto cultural y como tal está regulado por la ley. Roger, todo cuanto existe está determinado por la ley. El Estado peruano nace por una ley, ¿no? Que es la Constitución. Luego, que sería la catedral literaria, ¿no? La catedral literaria sería la Constitución, en donde tiene dos partes principales, la parte dogmática y la parte programática. La parte dogmática es que garantiza la vida, el trabajo, y en donde, por eso es la parte dogmática, porque hay que creerla, ¿no? Hay que creerla y según esa parte parece un poema, ¿no? Y en donde todo el mundo va a ser feliz, todo peruano va a ser feliz, ciudadanos, ¿verdad? La nación peruana somos todos los peruanos, ¿verdad? Y vamos a ejercer los derechos, ¿no? Todos vamos a elegir nuestras autoridades, dice la parte programática, ¿no? En la programática establece el gobierno,
el gobierno, cómo van a funcionar el gobierno, y ahí es donde dice que el ciudadano va a poder elegir a ese gobierno. Pero esa es mentira, esa es una ficción, porque en esa época decía que los peruanos somos todos, eso incluía a la mujer y a los indígenas, ¿no? Y vamos a ejercer el derecho, vamos a elegir a nuestras autoridades, porque esas autoridades nos representan, ¿no? Pero resulta que el derecho al voto no lo podía ejercer las mujeres. Ahí tenías una parte grande, significativa, eliminada. Y la otra parte debían de saber leer y escribir. Y por ahí hay estudios de la época que el 95% de la población indígena no sabía leer, era analfabeta. Entonces, ¿quiénes te quedaban? Te quedaba la ciudad letrada, que dice Ángel Rama, ¿no? La ciudad letrada es el grupo de hombres que circundan el poder, ¿no? Que son los profesionales, los comerciantes, etcétera. Ojo, digo hombres porque en la ciudad letrada no está considerada la mujer. O sea que Clorinda Mato no era parte de la ciudad letrada. Así las cosas, el derecho, como te venía diciendo, establece la nación peruana, establece el Perú, y establece el rol que debe tener la mujer, que la determina como el ángel del hogar, porque según la ley de entonces, el Código Civil, la mujer le debía obediencia al marido. O sea, no hablamos de amor, obediencia. Y el hombre, según la ley, porque ahí está documentada en el libro, debía de tener a la mujer en su casa. Por eso tú puedes ver, o cualquier lector puede ver que las mujeres en el libro de la novela Ave sin nido nunca están solas. Están solas en la casa. Lucía, Margarita, todas las demás mujeres están solas en la casa. Y cuando salen en el libro, siempre están acompañadas. En el caso de la mamá de la esposa de Pancorbo, sale con su hijo, ¿no? Y cuando Lucía sale con su marido. Entonces, y eso se debe porque en ese entonces tenían esa limitante. La mujer pedía permiso para salir. Imagínate ahora si mi esposa me pidiera permiso para ir a la tienda, se ahoga de risa si yo le digo, ¿no? O lo considerarían una agresión, etcétera. Entonces, el derecho, querramos o no, nos determina, ¿no? Nos determina por cuanto somos. Es decir, el hecho de ser sujetos, ¿verdad? Ya lo determina la ley, somos sujetos de derechos y obligaciones. Mira la gran ficción de la ley. La ley dice que nadie puede alegar ignorancia de ley. Y yo te podría preguntar acá, sin que tengas que revelar, pero yo te podría decir, si tú conoces todas las leyes del Perú, conocerás la Constitución y conocerás algunas que otras reguladas con la ley de imprenta. Pero la ley dice que nadie puede alegar ignorancia de ley. Entonces, la ley ficciona que todos deben de saber la ley. Y así hay un montón de ficciones, ¿no? Por ejemplo, la creación de personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden demandarte, pueden embargarte tu casa, pueden meterte preso incluso a través de procedimientos, a través de la misma ley, ¿no? Y tú le debes a un ente jurídico que solo existe en los papeles, ¿no? Le debes, y te presta, ¿no? Y tienes que estar sometido pagándole. También cuando hay accidentes, por ejemplo, y en un avión y mueren todos, la ley ficciona que murieron a la misma hora y al mismo tiempo, ¿no? O cuando alguien desaparece, la ley ficciona después de 10 años, ficciona previo procedimiento que está muerto, aunque no necesariamente. La ley dice que todos los hijos nacidos dentro del matrimonio son hijos de padre y madre, lo cual a veces sabemos que no es cierto, ¿no? Puede ser hijo del padre y de alguien por ahí, ¿no? Entonces, como ves, la ley está llena de ficciones y la novela también está llena de ficciones, ¿no? Entonces, ese matrimonio se establece en la novela. La novela es un magnífico ejemplo literario del uso del conocimiento, de la juridicidad, de los hechos o de la ley, ¿no? Clorinda Mato era una persona muy versada, muy culta y se nota en el libro, ¿no? Sonido. Sí, muchas gracias. No lo había contemplado. Grego, ya casi llegando a la parte final y en verdad ha sido un gusto tenerlo en este espacio. Vemos que usted ya es un apasionado más de Clorinda Mato de Turner, no solamente de las novelas, de las obras
que ella ha tenido, sino que también de su vida, ¿no? Porque era un paradigma para las nuevas generaciones, para su generación incluso, ¿no? Porque se han enfrentado a instituciones tan poderosas como la Iglesia y el Estado mismo, ¿no? Que la han obligado en última instancia, pues, a refugiarse en Argentina, ¿no? Hasta el final de sus días. ¿Usted cree que en estas nuevas generaciones ese ejemplo se ha reflejado de Clorinda Mato de Turner? Más aún que usted ve desde afuera, ¿no? Los últimos acontecimientos en la coyuntura política de Perú. ¿Usted cree que hay más Clorindas en el Perú? Sí, gracias a la vida, el aporte o el sacrificio de Clorinda Mato, ahora hay más conciencia, ¿no? En donde hay muchos más elementos, muchos más vertientes, ¿no? Pero yo sí creo de que el espíritu de Clorinda Mato está renovándose, resurgiendo, y esto en beneficio de los más desposeídos, ¿no? O sea, que serían los que siguen siendo los indígenas, la gente que le llaman ahí el Perú profundo, ¿no? Es una manera de aislarlos, ¿no? Es decir, nosotros en Lima y el Perú profundo, el que está lejos, el que está oscuro, ¿no? El que se quede ahí en la oscuridad porque está muy profundo, ¿no? Entonces viene gente como los jóvenes, como tú, o como recientemente hicieron una manifestación multitudinaria a los jóvenes, asombroso, ¿no? Porque la sangre nueva exigiendo primero un respeto a sí mismo, ¿no? Y segundo, un compromiso de mejorar las condiciones. Es decir, en el caso concreto, no voy a entrar en detalles políticos porque no es el lugar, pero había una indignación. ¿De qué? Del manoseo. ¿De qué? Del maltrato. ¿Del qué? De que estamos hartos que se nos diga las mismas cosas como que si no pensáramos, ¿no? Entonces la juventud salió y mostró que sí piensa, sí se fija y sí tiene conciencia. Ahora, probablemente le falta participación política y Clorinda Mato la tuvo. Mira qué importante es Clorinda Mato para ahora. Si Clorinda hubiera obedecido las leyes, uno no hubiera escrito, no tuviéramos 3 novelas, no tuviéramos su obra periodística, porque ella no debió de haber escrito contra la estructura ideológica de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ella denuncia los abusos, las violaciones sexuales, con lo consiguiente embarazo e hijos del cura, y ella denuncia eso, y eso hay que decirlo un nombre y apellido, ¿no? Con engaño, ¿no? O mínimo un estupro, ¿no? Pero ella denuncia eso y en el proemio ella se comunica con el lector y le dice, mira, yo he escrito una novela que ya la vas a leer, léela, pero yo te quiero decir que la novela tiene que tener un sentido utilitario, un sentido de revisar a las autoridades. Yo, escritora, Clorinda Mato, te pido que leas la novela, pero que no solo sea placer, sino que repara lo que yo estoy diciendo y toma conciencia de que hay que ver a quienes elegimos. O sea, hay que tener conciencia de qué autoridades elegimos, estúdialos, averigua quiénes son. Y luego dice allí, en el proemio le dice, mira, yo quiero que los sacerdotes deberían de desaparecer el celibato. Ella no quiere modificar a la Iglesia Católica per se, ella lo que quiere es evitar las violaciones, porque si los curas ya tienen mujer, ya no van a tener todas las mujeres del pueblo, van a tener una, como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ella es lo que ella quiere. Ahora, eso era osado, eso fue atrevido. Si ella hubiera seguido la ley, ella no hubiera sido nadie. Entonces, el ejemplo es, mira, hay que revisar las leyes. A los jóvenes hay que invitarlos a que revisen las leyes. Hay leyes injustas. El derecho persigue el bien supremo, es la justicia, pero no siempre las leyes son justas. Ojo. Entonces, el ejemplo es, revisemos el entorno, revisemos las leyes. Si las leyes tienen preceptos injustos, hay que salir a las calles y denunciarlos. O escribir una novela, o escribir un artículo, ¿verdad? Como ella lo hizo. Y lo más importante de Clorinda Mato es la actitud ética. Una mujer impecable, que le tocó vivir su tiempo. Yo no dudo que fue una mujer devota con su esposo, en tanto estuvo vivo. Sabemos que murió joven, ella se quedó joven, y no se conoce que tuvo otra relación y se dedicó a hacer lo que es un intelectual. Entonces, toda mujer y todo hombre ahora puede tener una actitud ética. Es que, ¿en qué crees? Y una vez que tú sabes en qué crees,
y que te identificas, vas con ellos. Y en el caso de antes y ahora, todos queremos una mejor sociedad. Pues en Lima, el Perú merece una mejor sociedad. Clorinda Mato es una persona que debe de estar cada día renovándose y ya está estudiado en aspecto de género, literario, antropológico y ahora el derecho histórico. Entonces, es una mujer que tenemos nosotros el deber de hacerle justicia hoy, en el 2021, las injusticias que le hicieron y los maltratos que le hicieron a ella, lo que todos sabemos lo que le hicieron, pues el maltrato y la expulsaron, ¿no? Y regresó ya de cadáver después de muchos esfuerzos. Entonces, yo pienso que el ejemplo para ahora es que vale la pena luchar. Define en qué cree, medita, piensa y no te dejes sorprender. Ahora, la ley es algo que se acomoda, ¿no? Entonces hay que ser subversivo. ¿Por qué? Porque la ley te impide, la ley se protege, la ley lo hace el establishment para proteger el status quo, y el status quo te somete a que vivas sometido, humillado y privado. Y cuando tú quieres romper esas cadenas sociales, pues tienes que ir contra la ley, ¿no? Ese es el legado de Clorinda Mato. Y la novela Aves sin Nido, yo invito al lector que no la lea con la ingenuidad que le han dicho que hay que leerla. Hay que leerla con una apertura, hay que leerla con una acuciosidad. Y, sobre todo, hay que hacerle caso a ella en el proemio. Perfecto. Y yo traigo a colación lo que me dijo cuando nos conocimos en Lima. La obra de Clorinda Mato de Turner no solamente está en el aspecto estético, sino también está en el aspecto ético, ¿no? Sí. Que es ahí donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Claro. Mira, y también ahí quiero acotar algo, porque la novela Aves sin Nido tiene una continuación, podríamos decirlo, que es Herencia, ¿no? Pero que ya es otro tipo de denuncia, es otra descripción de sociedad, y que también Clorinda Mato de Turner en Herencia, que vamos a saltar un poquito ahí, ha hecho una descripción, un análisis sobre la evolución, la aculturación de las hijas bueno, ahora ya las hijas de los Marín, ¿no? ¿Quería acotar algo a la idea que le estaba cortando? Sí, porque al inicio yo hago un epígrafe, una cita de Clorinda Mato, ¿no? Y dice ella, ¿no? Y si cometemos el pecado de mezclarnos en política, dice ella, ¿no? Y si cometimos el pecado de mezclarnos en política, fue por el derecho que existe de pensar y de expresar el pensamiento. Mira, son principios básicos. Esta mujer era una estadista, ¿no? Con esa expresión. Entonces, es el derecho de pensar, ¿no? O sea, no te pueden porque eres cusqueño o serrano indígena, no tienes derecho a pensar. No, hay que exigir. Y que el punto es, ella trató de mejorar su sociedad. Probablemente no lo pudo hacer en su época, pero sin duda alguna que ahora, 100 años después, sí está logrando despertar el espíritu de justicia, que mira, que si el humano pierde la capacidad de saber lo que es justo e injusto, ya estamos muertos. Deberíamos de ser vacas todos, porque la vaca cuando vive produce leche y queso, y cuando muere se convierte en carne y hamburguesa. Es decir, y en cambio los humanos, la diferencia es tener esa conciencia, y si perdemos la conciencia, seríamos menos que una vaca, pues, ¿no? Porque no producimos nada más que maldad. Así es que hay que revivir Clorinda Mato por siempre. Y para terminar, quiero agradecer a ti por el espacio, Roger, y por la amistad, pues, ¿no? Y quiero decirle al público que sepa que tú tienes todos los libros que son antecedentes del libro, porque te heredé todos los libros, que no los podía traer a Estados Unidos, y toda esa bibliografía, que son más de 50 libros, pues, más o menos, tuve el gusto de dejártelos a ti, porque yo vi lo que es. Eres un joven brillante, con mucho entusiasmo, eres un Clorinda Mato, ¿verdad? Que quieres mejorar tu Perú, particularmente el Cusco, y estás haciendo lo mejor, producir literatura, distribuir literatura entre la gente, hay que estimularlos. También quiero agradecer a Miguel Ledesma Aiza, con su compañera de trabajo, Karen Huachaca Avendaño. Ellos dos son los responsables de la editorial. Les agradezco por haber
elegido, por haberme llamado, invitado, y estoy muy agradecido a ellos y a ti, ¿no? Así es que quería dejar patente mi gratitud y, por supuesto, a Francesca de Negri, a quien le he dedicado el libro, porque sin ella, sin su inspiración, sin su motivación y su guía, pues esto no hubiera sido posible. Los abrazo a todos ustedes, al Perú, y a la idea de que algún día ustedes van a ser orgullosos de decir que han revivido el sacrificio y el legado de Clorinda Mato. Perfecto. Muchas gracias por las palabras, Greco. Estoy muy agradecido también por ese legado académico, intelectual que soy custodia en Cusco. Y también ya para ir finalizando, ¿qué nuevos proyectos usted tiene con respecto a Perú, a la literatura o al derecho? Bueno, el derecho siempre me ha gustado como ciencia. Yo lo ejercí corporativamente nada más, ¿no? Por 12 años ejercí corporativamente y como embajador también pues se aplican las leyes, ¿no? La ideología de un embajador es la constitución de su país, ¿no? Un embajador no se puede dar el lujo de tener una ideología política partidista, ¿no? Porque representa un país, no representa un partido, ¿no? Entonces, tuve que tener presente la Constitución y toda mi formación jurídica la tuve y la tengo presente. Sin embargo, soy un enamorado de la literatura y ahora particularmente de la literatura peruana, ¿no? Es decir, yo ya no puedo ser el mismo después de leer toda la literatura de todas estas mujeres, ¿no? ¿Cómo puedo vivir ahora sin los cuentos de Julio Ribeiro, ¿no? Imagínate. Es decir, el haber estado en el Perú no solo me sacó de Vargas Llosa, porque era lo que más se conoce afuera, sino que ahora conozco toda la rica producción literaria. El Perú es un portento cultural, ¿no? En la música también, ¿no? Ahora, los proyectos que tengo estoy haciendo gestiones para ver de iniciar el doctorado en literatura allí en la PUC, siempre con el apoyo de los amigos, ver de iniciar mi doctorado, ¿verdad? Para seguir con mis estudios, porque me gustaría ampliar el foco de estudio, no solo aplicar la ley a una obra de Clorinda Mato y a ella, sino que a la generación de mujeres, de cómo con diferentes estrategias ellas lograron influir en algunos cambios de la nación. Es una investigación ambiciosa, pero ya estoy metido en esto y pretendo hacer una investigación que cubra al final del siglo XIX, al principio del siglo XX. Así es que esos son los proyectos y esperamos que el virus y la pandemia me deje, ¿no? Que no me vaya a llevar, pero si acaso me llevara, pues mira, para mí ha sido un gusto haber dejado este legado que me llena de mucho orgullo, de satisfacción y de gratitud. Muchas gracias. Definitivamente, eso no va a pasar y estoy muy seguro que vamos a tener muy pronto noticias de usted con respecto al Perú, ¿no? Al Perú que tanto duele y que tanto amo. Sí, muchas gracias, Greco. Voy a despedir al programa. Sí, okay. Te invito que te quedes por interno todavía para seguir platicando algunos detalles. Muchas gracias al espectador. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, hemos tenido la participación de Greco Pineda, excelente persona, excelente intelectual, a quien tuve la oportunidad de conocer allá en el año 2019 y había poder compartir esta misma pasión por la obra y la vida de Clorinda Mato de Turner. Bueno, no quiero irme sin despedir y agradecer a mis auspiciadores, que primero es Entre Líneas Cultura, Medio Digital de Difusión Cultural, que pueden seguirlos en sus redes sociales, también a Aleteia, editorial independiente de la ciudad de Arequipa, y pueden también seguirlos en sus redes sociales. Y por supuestamente que a SBS Librería Internacional, que pueden visitar su página web, sus redes sociales, y aquí abajo les dejo los números de contacto para que puedan pedir cualquier tipo de libro y recordarles que todos los títulos de RCQ Editorial los pueden encontrar en SBS Librería Internacional. Bueno, llegamos a la parte final de Tiempo Libro. Ha sido un tiempo prolongado en el que no nos hemos podido ver, pero hemos vuelto y más recargados que nunca.
quiero agradecer a todas las personas que han estado viendo, expectantes. A ver, tengo acá los nombres, claro, por supuesto, a Florianina Castro, a Karencita, a Juan Huarca, a Esteban León, a Luz América Viveros, a Pedro Briceño Rojas, a Vania Lavilla y bueno, no lo conozco. Bueno, a todos ellos muchas gracias por seguirnos y nos vemos hasta la siguiente edición de Tiempo Libre. Hasta la próxima.